Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hachén, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, como le dice el Señor allí en el libro de Josué, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como dice el Señor también allí en Juan 5:38, 39, cuando nos dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, yo te voy a invitar a que nos acompañes en esta noche a meditar en esta preciosa palabra, en esta preciosa Devar de Hachén, donde encontramos lo que el Señor dice allí en su palabra, cuando nos dice que meditemos en esta palabra que el Señor nos dejó, esta Torá, estas instrucciones, y que escudriñemos esta palabra. Esta palabra que el Señor nos dejó, es un libro que el Señor nos dejó para que nosotros lo escudriñemos, lo meditemos, lo vivamos y lo prediquemos. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos estos programas. ¿Para qué? Para que nosotros, número uno, poder escudriñar juntos la palabra del Señor, la de Bar de Hachén. Número dos, meditemos en esa palabra. Número tres, hagamos esa palabra parte de nuestra vida, sea parte de nosotros. Y número cuatro, también la prediquemos a toda criatura en cualquier lugar del mundo. Este programa es un programa más de edificación que de evangelización, pero esperamos que si hay alguna persona que en algún momento llegase a escuchar nuestras meditaciones y que no conoce al Señor, pueda a través de ellas llegar al conocimiento de la palabra de Dios, entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, y empezar a vivir una vida nueva. Hoy vamos a seguir meditando de esa manera. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, hemos venido hablando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de su nacimiento, ahora estamos hablando de su infancia, y vamos a tocar, vamos a seguir tocando estos puntos de que nos habla aquí Lucas capítulo 2, y vamos a meditar a partir del verso 50 en adelante. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el Señor Jesús estaba, la gloria de Hachén, la gloria de Dios, el Dios revelado, estaba en el templo, estaba en la presencia del Padre, y él está diciéndole a aquellos que preguntaban por él, que estaban angustiados por su presencia. Él les dice: ¿por qué me buscan? ¿Por qué buscamos nosotros al Señor? Y él nos dice que en los negocios de su Padre le era necesario estar. En los veis a mí, o sea, en los negocios de mi Padre. En este momento vamos a entrar entonces en un punto número 8 de la infancia de Yahshua, o la infancia de Jesús, y vamos a ver lo que dice el versículo 50 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, de la siguiente manera: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no vina la devar. Ellos no entendieron la
palabra. Lo primero que encontramos es que el Señor nos está hablando a nosotros su palabra. El Señor nos está enseñando la palabra, pero muchas personas, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan, no entienden la palabra del Señor porque no la pueden discernir. La palabra de Dios, mi amado hermano, es una palabra espiritual. Es una palabra que lógicamente trabaja en nuestra vida de una manera integral. Trabaja en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, es una palabra espiritual, que para que ella pueda hacer efecto en nosotros, tiene que empezar de adentro hacia afuera. Es una palabra que primero tiene que tocar mi espíritu, mi alma y afectar mi cuerpo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, de una manera meramente física, podemos encontrar en esta palabra una ayuda para de cómo, o una enseñanza acerca de la historia, acerca de la geografía, de la Biblia y también de, por ejemplo, de ciertos alimentos, cómo cuidar nuestro cuerpo, pero no alcanzamos a entender el trasfondo espiritual de ella. Y eso es lo que sucede con muchos. Cuando el Señor nos habla y al nosotros no estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, de la presencia de Dios, esta palabra está muerta para nosotros. Simplemente no pasa de ser un libro de historia o de geografía o de ¿cómo podríamos decirlo? De genealogías que nos hablan del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros hemos podido, le hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos pedido a Él que Él entre en nuestro corazón, entonces esta palabra, mi amado hermano, esta palabra, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, se vuelve viva, se vuelve poderosa. Por eso allí en el Evangelio, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el corazón, que divide el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esa manera, cuando nosotros podemos entender, entonces ya podemos entender la palabra de Dios. Antes no podremos alcanzar a conocer esa profundidad que dice Shaul o Pablo de Tarso cuando dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios nuestro Elohim. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. De tal manera que, mi amado hermano, quizás muchas personas, al igual que Miriam, al igual que Joseph, que estaban acercándose al Cristo de la gloria, al Mesías prometido, que sabían quién era Él, que sabían que Él era la gloria de Yahweh, la gloria de Elohim, que era la gloria de Dios aquí en la tierra. Ellos sabían claramente, aún así ellos no alcanzaron a entender, no entendieron sus palabras. Ellos no entendieron la palabra de Dios, no podían entender la palabra de Dios porque se estaban acercando a Hamashiach de una forma natural. Ellos no binan la debar, no entendieron la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, mi amado hermano, cuántas personas, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, se acercan a Dios, buscan a Dios, quieren conocer a Dios, quieren que Dios les hable,
pero se acercan de una manera natural. Y el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu porque hay que ser espiritual. Hay que acercarse de una manera espiritual. Una manera donde nosotros podamos acercarnos a Dios, no por lo que Él nos da, no por lo que Él nos ofrece, no por lo que esperamos recibir de Él, sino por lo que Él es en esencia, por lo que Él es en poder, por lo que Él es en autoridad. Él dice en su palabra claramente, Dios, Elohim, es espíritu, es ruach, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu, en ruach y en verdad. Hay que esperarle, hay que adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Yo me tengo que acercar a Dios entendiendo que a Dios no lo puedo ver, pero aunque no lo pueda ver, yo lo puedo conocer. Yo puedo conocer al Señor en la esencia que es el Señor, que aunque no lo veo, puedo saber que Dios está aquí. Puedo entender su palabra. Puedo entender que su palabra tiene poder para transformar vidas. Una palabra que tiene autoridad. Una palabra llena de gloria. Pero así como te estaba diciendo, Miriam y Joseph se acercaron al Hamashiach, al Mesías, al Cristo de la gloria de una manera natural. Ellos sabían quién era Jesús, sabían quién era Yahshua, definitivamente lo sabían, más que cualquier otra persona, más que nosotros en este siglo. Ellos sabían quién era Yahshua. ¿Por qué razón? ¿Por qué sabían quién era Jesús? Porque, número uno, el Señor le había hablado a Miriam, a María, le había hablado a través de Gabriel, le había dicho lo que habría de acontecer. Ella sabía que ese hijo que había nacido no era hijo de ella, no era hijo de Joseph, era hijo de Elohim. Dios, nuestro Elohim, había puesto en el vientre de María el embrión, su embrión, ese embrión que no tendría ningún contacto con la sangre humana, que no tendría contacto con el ADN humano, sino que vendría directamente con el ADN de Dios nuestro Elohim. Un ADN limpio, una sangre limpia, una sangre que no tendría ninguna relación con el pecado. Eso lo sabía Miriam, eso lo sabía María muy bien, y eso lo sabía Joseph, porque el Señor le había hablado a Joseph en sueños cuando le dijo, no temas de recibir a Miriam tu mujer, porque lo que hay en ella hay del Espíritu Santo es, del Ruach HaKodesh. De esa manera, entonces, ellos sabían, pero ¿por qué no entendieron las palabras? ¿Acaso ellos no sabían quién era el padre de Yahshua? ¿Acaso no sabían quién era Yahshua, quién era Jesús? Claro que lo sabían, pero no lo entendieron. De esa manera, si nosotros queremos entender la palabra de Dios, la palabra de Elohim, tenemos que acercarnos a Él en espíritu, reconociendo que Dios es espíritu y que nosotros necesitamos tener un cambio interior, tener un cambio en nuestro espíritu que afecte nuestra alma y que afecte nuestro cuerpo, toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, el punto número 8 que yo encuentro aquí es que ellos no entendieron la palabra del Señor. Y así como por la razón de no haberse acercado al Señor de una manera espiritual, se acercaron de Él de una manera física, lo miraban de una manera física, lo conocían de una manera física, pero no habían aprendido a conocerle de una manera espiritual. El número 9, versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, María, la que le había dado luz, guardaba
todas estas cosas en su corazón. Dice, en Mishmat a sus Jorim, en obediencia a sus padres. ¿Qué hace? Aquí encontramos que Jesús, Yahshua, vino al mundo para cumplir lo que de él estaba escrito desde el libro de Bereshit o el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Toda la escritura se cumple en Yahshua, se cumple en Jesús. Ahora bien, ¿qué pasó? El Señor Jesús viene y nace como hombre, nace de una mujer, crece en un hogar como cualquier otro hogar. Y él viene y es interesante que él se sujeta a aquellos que decidieron adoptarle aquí en el mundo, en este mundo, como su hijo. Ellos decidieron tomar el papel de padres sobre Yahshua, y Yahshua, Jesús, decide sujetarse. ¿Por qué razón se sujeta siendo Dios? ¿Por qué razón se sujeta siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque Él es claro cuando dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, escucha esto es pasado, como yo he hecho, ustedes también hagáis, vosotros también hagáis, ustedes también hagan. Quiere decir, el Señor dice, mire, yo les di a ustedes ejemplo. ¿Cómo dio el Señor ejemplo? El Señor dio ejemplo desde su niñez, desde su infancia, desde su nacimiento. Él dio ejemplo en su nacimiento en humildad. Él nació en un lugar humildemente, en un hogar humilde. Él nos dio ejemplo de humildad, nos dio ejemplo de sujeción, de estar sujetos a nuestros padres, y también no solamente nos dio ejemplo de sujeción, nos dio ejemplo de amor, de entrega, nos dio un ejemplo sacrificial. Él fue ejemplo en todo lo que fue hasta el momento que entregó su vida en la cruenta cruz del Calvario. El Señor dice, mire, ejemplo les he dado. ¿Para qué? Para que como yo he hecho, dice el Señor, dice Adonai, ustedes también hagan. Eso es lo que el Señor nos dice, ustedes tienen que hacer lo que yo he hecho. Si el Señor Jesús, si Adonai Yeshua HaMashiach no se hubiera sujetado a sus padres, sino que se hubiera puesto por encima de ellos, de esos padres adoptivos, estaría violando su propia Torah, sus propias instrucciones, porque él mismo dice en su palabra, en el libro de Bereshit y en el libro de Devarim, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ese es un mandamiento, es una misbah que el Señor dejó, un mandamiento. Ese mandamiento el Señor no solamente lo estableció, sino que cuando vino a la tierra en los días de su carne, él mismo lo cumplió. Él cumplió la misbah, él cumplió ese mandamiento que el Señor mismo dio de honrar a su padre y a su madre. Aquí dice que él descendió con ellos a Nazaret, la tierra de donde vivía Joseph y María. Recuerda que Nazaret está al norte de Israel. Ellos estaban allí, habían ido a Judá, habían ido a Jerusalén, al sur de Israel, habían hecho un largo peregrinar, pero que como todos los años, ahora él regresa con Joseph y con Miriam, con José y María, a Nazaret, y allí se sujeta a ellos
conforme a la Escritura. Entonces el Señor nos habla que nosotros primeramente tenemos que escuchar su palabra y, entenderla. Debemos aprender a entender su palabra. Número aquí seguidamente es nosotros debemos estar sujetos a, primeramente, nuestros padres, seguidamente a las autoridades. Siempre tenemos que aprender sujeción y, aunque principalmente estar sujeto a Elohim, a su palabra. Lo que la palabra del Señor nos enseña, nosotros debemos estar sujetos, porque la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El punto número 10 que quiero tocar en esta noche es lo que dice el versículo 52. El versículo 52 de Lucas capítulo 2, con esto vamos a terminar, dice: y Jesús crecía, Yahshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice así: en Jochma, en Bigadel, Batogam, in Hashem, Digam, in Anashim, en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es interesante que aquí encontramos que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach, no solamente se sujetó a estos padres terrenales que le adoptaron aquí, o que él adoptó para desarrollar su ministerio. No solamente estaba sujeto a ellos. Aquí dice que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es algo que también quiero tocarlo. Es que nosotros debemos entender la palabra, sujetarnos al Señor y guardar la palabra de Dios, nuestro Elohim, en nuestro corazón. Ahora dice que Yahshua, Jesús, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, número uno, debemos crecer espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? En sabiduría. Recuerda que la palabra del Señor, la de Bar de Hashem, nos dice allí en su palabra, dice: y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. A ver si lo puedo encontrar. Permíteme un momento, aquí en el libro de Deuteronomio o de Devarim. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el Señor nos ordena que nosotros enseñemos su palabra a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios conforme en ella está escrito. Dice el libro de Devarim o de Deuteronomio de la siguiente manera, en el capítulo 6, versículo 6, dice: estas palabras, esta Devar, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la forma en que nosotros podemos crecer en sabiduría. Estas palabras, la de Bar de Hashem, que el Señor nos manda hoy. Escucha bien esta: nos manda hoy, no es pasado, no es futuro, es una palabra presente. Dice que estarán sobre nuestro corazón y se las repetiremos a nuestros hijos, de tal manera que nuestros hijos van a ir creciendo primeramente en sabiduría, en conocimiento de la palabra de Dios, en conocimiento del poder de Dios,
en conocimiento de la presencia de Dios y de una manera paralela irán creciendo en estatura. Así como ellos van creciendo físicamente, deben ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos ir creciendo junto con nuestra estatura física, debemos ir creciendo en sabiduría. Quizás muchos de nosotros crecimos, o muchos de los que me escuchan crecieron en estatura, pero no en sabiduría. ¿Por qué razón? Porque no se les enseñó el mensaje de la palabra del Señor en su niñez. Pero quiero decirte una cosa, aunque tú no hayas crecido en sabiduría desde tu niñez y quizás en este momento no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, puedes empezar a partir de este momento a crecer en sabiduría. Quizás físicamente ya no vas a crecer más, pero puedes crecer en sabiduría, puedes crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Solamente si tú le entregas tu corazón al Señor y le permites al Señor que entre en tu vida y haga de ti una nueva criatura. Y por último dice, y en gracia, gracia es misericordia inmerecida. En la gracia, en la misericordia de Dios inmerecida para nosotros, para con Dios. Gracia, o esa gracia, esa misericordia de Dios y gracia de Dios para con los hombres. Crecer, saber entender que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros y que Dios nos ha justificado por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Cuando nosotros creemos a la palabra y le creemos a nuestro Señor Jesucristo, creemos a su palabra, entonces permíteme decirte que entonces Dios nos justifica. Y una vez que Dios te ha justificado, ahora Dios te ha santificado. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Yo no lo sé. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, pero si aún tú no has entrado en una relación con Dios, una relación íntima con el Señor, quiero decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación, que este es el momento en que tú tienes que pedirle al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida y haga de ti una nueva criatura. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta noche. El Señor dice en su palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en esta noche, en este momento? Solamente necesitas hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que yo soy propiedad única y exclusivamente tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios está en tu corazón y ha cambiado tu vieja manera de vivir. 3 cosas quiero recomendarte antes de terminar este programa. Número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración. Habla con Él como si habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus quejas, tus necesidades. Y ten la certeza que Dios estará a tu lado para escuchar tus peticiones y darte una respuesta para tu vida. Número 2,
empieza a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Y empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el Evangelio, el reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje, el Evangelio del Reino del Señor Jesucristo en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta la próxima, cuando el Señor nos permita volver a este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos y mil gracias por habernos escuchado.